Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Dice, ejercicio 1. Un pequeño bloque está unido a un resorte ideal y presenta movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando la amplitud del movimiento es 0.09 metros, el bloque tarda 2.7 en viajar de x igual a 0.9 a x igual a menos 0.09. Si se duplica la amplitud, ¿cuánto tiempo tarda el bloque en viajar? De 0.18 a menos 0.18. Entonces esto es lo que yo les decía. Ese bloque tarda en viajar el mismo tiempo que dice el enunciado. ¿Por qué? Porque el periodo es independiente de la amplitud y ese es el tiempo que tarda en moverse de este punto a este punto, ¿verdad? Ahora asumiendo que la amplitud se duplicó, entonces viajaría de 0.018, no, perdón, 0.18 a menos 0.18. ¿Ok? Ahora, en el punto 2 dice que cuánto tarda en viajar esto. Creo que es el error a veces es como que digan, bueno, dura lo mismo, ¿verdad? Pero no. Esto lo que hay que hacer es calcularlo con las fórmulas del capítulo. Tenemos esta que nos involucra el periodo y tenemos esta que nos involucra la posición y el tiempo que tarda el objeto. Entonces vean que yo tengo que es esta posición para un tiempo T1 y esta posición para un tiempo T2. ¿Ok? Como les dije, el periodo es 5.4, porque yo lo que tengo es que el objeto, voy a tratar de dibujárselos ahí. Y es un resorte y este es el objeto, ¿verdad? Él viaja de X igual a menos, no, perdón, 0.09 a X igual a menos 0.09. ¿Ok? Para que digamos, para que ese tiempo se considerara un periodo del 2.7, él debería haber hecho esto y regresarse, ¿ok? Pero él lo que hizo solo fue viajar este, como la mitad, por ejemplo, o sea, él no se devolvió. Entonces, si él dura de aquí a aquí 2.7, el periodo va a ser el tiempo de aquí a aquí, que sería 2 veces ese punto 7, por eso es que tenemos esto acá. ¿Queda claro? Para confirmar, ese es el periodo de la A, No, ese es el periodo total digamos, del sistema. que sería igual en el A y en el B. Sí, sí, sí. Pero Ok. es que vean que lo que yo aquí estoy viendo es cuánto tarda. O sea, no estoy viendo periodo. Este es el tiempo que tarda en viajar perdón, este es 0.18, perdón, aquí. No, mentira, está bien. Ese es el tiempo que tarda en esto, que es el mismo tiempo que va a tardar haciendo esto, por esa condición del problema. Pero vean que ese es el tiempo, ¿ok? El periodo va a ser igual para todo el sistema, pero en la parte A no lo necesitamos, porque realmente no teníamos que calcular nada. En la parte B sí. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos calcular la frecuencia angular. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos calcular la frecuencia angular? Porque nuestra fórmula de posición depende de la amplitud, la frecuencia angular y el tiempo. De hecho, por eso es que les dan una amplitud en el problema. ¿Ok? Vean que el periodo es independiente de la amplitud, pero la posición sí depende de la amplitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Despejo de esta fórmula el tiempo, porque ese es el tiempo que necesito averiguar. Vean que ahí sí va a depender, digamos, en esta parte B, porque cuando queremos calcular la posición, sí depende de la nueva amplitud que habla el problema. Entonces, despejo y ya sustituyo para los valores de cada uno. Vean que la primera posición es 0.09 en positivo y la segunda es menos 0.09. Y vean que me dan dos tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es el tiempo total? Pues la diferencia de esos dos tiempos.
Ahí sí se los digo, tengan cuidado porque muchas veces estos problemas, por ejemplo, viene esta opción, viene esta opción, viene esta opción y viene esta opción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenían claro un concepto y dicen, ah, mira, este es el tiempo, ya perdieron esa pregunta, ¿verdad? Ya perdieron, porque generalmente vienen así, que tienden algunas veces, ¿verdad? Las opciones son como errores que usualmente uno dice, el estudiante comete. Entonces, viene la opción. ¿Ok? No siempre, pero sí. Ajá. Aunque la distancia sea igual al punto de equilibrio, entonces el tiempo parece que sí varía según esa. Sí, en este caso es porque, digamos, varió la amplitud, porque ya me pone la condición, ¿verdad? Entonces en esta parte A cambia. Perdón, la parte B. Ok. El ejercicio 2 te dice, se tira de un péndulo simple, de un péndulo simple de 0.240 metros de longitud para moverlo 3.5 hacia un lado y luego se suelta. ¿Cuánto tarda el péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Como hablábamos, el péndulo tiene su rapidez máxima en este punto, que es el punto de equilibrio, aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en recorrer esto? Un cuarto del periodo, porque recuerden que el periodo es que ustedes hagan esto, esto, esto y esto, ¿ok? Entonces, para llegar a esta velocidad máxima, yo tengo que recorrer un cuarto de periodo. Ujú. Entonces, esta es mi fórmula del periodo. Yo necesito averiguar un cuarto. Entonces, lo que hago es dividir entre 4 ambos lados, ¿verdad? Y sustituyo los valores de la longitud y de la gravedad, que generalmente cuando no les dice, por ejemplo, gravedad, asuman que está en la Tierra, entonces es 9.8 o 9.81, como quieran utilizar esa constante. Y nota que es 0.245 segundos. Vean que este problema es bastante cortito, es un problema que podría salir Pero en uno de los... eso asumiendo que esa sea la posición X máxima, ¿verdad? No, porque es que, digamos, nosotros tenemos aquí, que aquí es la velocidad máxima. Para que sea un cuarto. Pero ustedes podrían utilizar un cuarto y podrían utilizar 3 cuartos si ustedes querían decir, digamos, que fuera así, en este punto. Sería 3 cuartos del periodo también. Pero este tiempo es el primero donde vemos velocidad máxima. Entonces, generalmente usamos siempre el primero, pero si le dicen, ¿cuándo es la segunda vez, cuál es el segundo tiempo en el que ustedes ven por segunda vez la velocidad máxima en esto? Entonces ahí, por ejemplo, sí utilizarían 3 cuartos de T, ¿verdad? Pero en este caso es porque estamos utilizando el primero. Y en la parte B dice, es el mismo, o sea, es el mismo de la parte A, porque el periodo es independiente de la amplitud. Vean que nosotros no, en la fórmula de periodo nunca metemos valores de amplitud. ¿Ok? Entonces, eso sin importar la posición desde donde se suelte. Se Ajá, supone que sí va a ser. cuando están calculando periodo no importa. Ya si quisieran averiguar un tiempo en específico, por ejemplo, no sé, en cierta posición o así, ahí sí tienen que utilizar, por ejemplo, la fórmula de cita, que depende de su posición inicial y del coseno de omega t, si no me equivoco, que son como parecidas a las otras ecuaciones de movimiento, solo que se utiliza ya los ángulos, ¿verdad? En este caso, el X max sería como a partir de la posición desde donde se suelte, ¿verdad? Porque no va a llegar más allá Ujú. Nada del ángulo. más, ajá, si quiere averiguarlo, nada más aplica las fórmulas esas de X máximo y todo esto. O si el problema se lo da, por ejemplo, que aquí es el X máximo, es la amplitud, que es 3.5, por ejemplo. Ok. Ahora, este ejercicio 3 dice,
En la figura se muestra la energía potencial unidimensional para una partícula de 2 kilogramos. La función Ux tiene la forma Px al cuadrado, o sea, tiene forma cuadrática. La escala del eje vertical se define por Us igual a 2 joules. O sea, esto que tenemos aquí es 2 joules. ¿Ok? Entonces tendríamos que irlos, digamos esto. Todo eso son 2 joules. Entonces, para saber el valor de cada cuadrito sería dividir esos 2 joules entre la cantidad de cuadritos que hay. ¿Ok? ¿Por qué les pongo esta? Porque vean, esta tiene un concepto de física 2, pero tienen que aplicar algo que han visto en cálculo, no sé, cálculo 1. Creo que es cuando utilizan esto. ¿Ok? Entonces dice, si la partícula pasa por la posición de equilibrio con una velocidad de 85 centímetros por segundo, se devuelve antes de alcanzar x igual 15 centímetros. Ok, estamos hablando de energía. Vean que la gráfica es de energía potencial versus posición. Ok, ahora, el ejercicio dice que la velocidad en la posición de equilibrio es de 85 centímetros por segundo. Ahora, si se acuerdan de las fórmulas que hemos visto de, por ejemplo, energía cinética y potencial cuando se ven en física 1, ustedes saben que, digamos, en el punto donde la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que hay conservación de energía mecánica. Esos son conceptos que ustedes, aunque crean que ya los pasaron, tienen que tenerlos muy claros, porque energía es algo que ustedes van a seguir viendo a lo largo de las 3 físicas, ¿ok? Entonces, si se acuerdan de eso, de que la energía mecánica se conserva, entonces si yo tengo, por ejemplo, que la energía potencial es cero, yo voy a tener energía cinética máxima, ¿verdad? Recuerden que cuando no pasa eso, lo que hacen es como compensarse para que la energía mecánica se mantenga igual. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, en ese punto cero, en U0, X0, la velocidad es 85 centímetros por segundo. Entonces yo puedo calcular cuánta es la velocidad que lleva en ese punto el objeto. ¿Ok? Por eso que yo les digo, digamos, yo tengo esto. Si ustedes se acuerdan, en física 1, voy a repasar porque ahí pusieron en el chat que sí lo explicara con detalle. Yo lo que necesito averiguar es si con la energía que lleva en ese punto, él va a poder llegar, un ejemplo, a ese punto. O sea, que si él va a llegar aquí, a ver dónde está 15, aquí. O sea, que si, digamos, si ustedes lo vieran como un resorte o algo así, es que haga esto, se devuelva. Con energía que lleva, ¿verdad? Con esa velocidad. Entonces yo tengo que averiguar cuánta energía tiene en U0, X0. ¿Ok? Yo ahí ya sé que ese punto con energía potencial es 0.0. Entonces ahora lo que voy a hacer por definición, que yo sé que ahí es la energía cinética máxima, es calcular esa energía cinética en ese punto. Porque ahí, de hecho, ahí me dicen que hay una velocidad de 85 centímetros por segundo. Entonces yo calculo y me da que la energía cinética ahí es de 0.72 joules. ¿Ok? Ya calculé con algo de física lo que me están pidiendo. Ahora, vean que les dice que la función es de la forma px cuadrado, ¿verdad? Tiene sentido, porque si ustedes la ven, es una función cuadrática en la gráfica. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar, por ejemplo, la constante? Para que me quede como una función, para yo después poder averiguar, por ejemplo, la posición conforme a una energía. ¿Ok? Me voy y lo que hago es que tomo
un par ordenado. Yo en este caso utilizo, por ejemplo, 10, que es como lo más fácil de ver en la gráfica, 10. Y haciendo eso que les dije, que esto vale 2 joules, lo divido entre la cantidad de cuadritos. Sé que en este punto es 0.5. Entonces, lo que hago es nada más despejar de aquí la B, ¿verdad? Con un valor de 0.5 en energía y de X igual a 10. Despejo y me da esta B, ¿ok? Ahora, con este valor de energía que está ahí, voy a calcular mi posición, ¿verdad? Lo que hago es otra vez despejo de aquí ahora la posición. Ya esto es una constante, ¿verdad? Esa es la constante que me define mi gráfica. Vean que para un valor de energía de 0.72 joules, la posición a la que llega es de 12 centímetros. Esa es la posición máxima que llega con un valor de 0.12 joules. Perdón, 0.72 joules. ¿Ok? Ahora, ya que calculé esto, ya puedo empezar a explicar. Entonces, si la partícula pasa por la posición de equilibrio con una velocidad de 85 centímetros por segundo, ¿se devuelve antes de alcanzar x igual a 15 centímetros? Sí, porque se devuelve cuando tiene 12 centímetros. Entonces, la parte A es sí. Después dice, la parte B, si la respuesta anterior es sí, ¿en qué posición? Y si la respuesta es no, ¿cuál es la rapidez de la partícula en x igual a 15 centímetros? Entonces, en este caso sí, ¿verdad? La respuesta anterior era sí. ¿Y en qué posición se devuelve? En 12 centímetros. ¿Qué es esto que está ahí abajo? Vean que casi que solo un concepto de física apliqué, pero vean que tuve que aplicar cosas que ya he visto. Por ejemplo, leer una gráfica, calcular la constante de una función. Y ya después ahí pude aplicar. ¿Por qué se los pongo? Porque es muy común que les salga algo así y ustedes se estresen y digan, no, profe, es que yo no sabía cómo hacer esto. Recuerden que ustedes ya les hemos enseñado herramientas que utilicen para estos cursos, que no es que las olviden, es que también las apliquen, ¿verdad? Por ejemplo, cosas de cálculo, cosas de física 1, que vean que de hecho lo hicimos en este ejercicio. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Sé que esto es como raro, pero vean que son varias formas de cómo les podemos presentar a ustedes un ejercicio que respeta lo que ya venimos viendo de la teoría, pero la solución no es tan mecánica, sino que es un poquito más de análisis. Ahí no se usa la amplitud ni la frecuencia, No, no se porque usa. de hecho, ya con los datos de la gráfica ustedes podían averiguar lo que les estaba pidiendo. Que por eso es que les ponen una gráfica. Digamos, pónganse a pensar eso. ¿Para qué me ponen una gráfica? Y porque mucha de la información viene ahí. Nada más era tener, por ejemplo, cuidado con esa parte del US. Digamos que el US es el punto este. Esto. O sea, es esta distancia lo que vale 2 joules. Ujú. Me avisan para pasar al ejercicio 4. Pero una pregunta, Ujú. ese 0.5, entonces había dividido ese 2 entre la cantidad de cuadritos, ¿era? ¿O cómo era? Sí, es que, digamos, yo ya como tengo práctica, entonces yo dije, ok, si esto es 2 a la mitad, o sea, aquí va a ser 1. Y después a la mitad de eso va a ser 0.5. Ah, ok, ok, perfecto. Ujú. Profe, Sí, perfectamente uno pudo haber usado 20 y 2, ¿verdad? sí, también. O sea, ustedes lo que Sí, querían sí, era sí. nada más utilizar, por ejemplo, un valor de la gráfica. Y como es una constante, nos va a dar igual 0.005, creo que es. Sí, exactamente. O sea, ustedes podían escoger cualquier punto, ¿verdad? Que tocara a la gráfica. No un punto cualquiera, sino cualquier punto que tocara la gráfica. Es cierto, esa era más sencilla, ese punto. El de 22, que sería este, para los que no entendieron ahí, este punto. Era más fácil, no tenían que dividir nada, sino que dicen, ok, tomo esos 2 puntos y ya. Ok. El ejercicio 4 era el de el péndulo físico, ¿verdad?
que les dice que la de longitud tiene 1.85 metros, que oscila como un péndulo físico, ¿verdad? Esta barra. Y ¿qué valor de la distancia X entre el centro de masa de la barra y su punto de pivote 0 da el periodo mínimo? ¿Ok? Entonces, están hablando de periodos. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula de periodo. ¿Cómo calculo yo digamos, el valor mínimo o el valor máximo de una función? En cálculo, ¿cómo calculo yo eso? Derivando 2 veces. No, no necesariamente nada más una. Y, ¿cómo se llama? Igualando a 0. ¿Verdad? Que será como el punto mínimo de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito buscar? Necesito buscar una función que dependa del periodo y que dependa de X. Derivarla, igualarla a 0. Para ver cuánto vale ese valor de X. ¿Okay? Les voy a enseñar un truco que yo haría. Igual ustedes pueden solucionarlo ustedes utilizando el álgebra que quieran, pero esta forma es un poco más fácil en la parte de la derivada. Entonces no les queda algo tan feo. Entonces, primero yo planteo mi momento de inercia. Este es el momento de inercia del centro de masa. Y esta es la parte de ejes paralelos, ¿verdad? Esta es la distancia entre el pivote y el centro de masa. ¿Okay? En este caso, como no nos dice, por ejemplo, otra cosa, nosotros sabemos que el centro de masa de la barra está en el centro. ¿Okay? Ahora, sustituyo esto en la fórmula del periodo. ¿Okay? Entonces, vean que mi periodo, de hecho, no depende de la masa de la barra. Porque, digamos, ustedes podrían haber dicho, profe, es que a mí no me da masa. Bueno, vemos que es independiente de la masa. Ahora, recuerden que para calcular eso, era la derivada de una función con respecto a x es igual a 0. Ok, ese es el truco que yo utilizo. El álgebra que ustedes utilicen, nada más cuiden que estén despejando bien. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Ok, vean. La forma más sencilla para mí, para despejar, es haciendo que mi función, esta que está aquí arriba, dejar todo en un lado en términos de constantes, por ejemplo, como la del periodo y como g en un lado, y al otro lado dejando todo en términos de x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa forma yo tendría que esto sería una función ahí que depende de x, ¿verdad? Porque el lado derecho tiene la x. ¿Ok? ¿Para qué hago yo eso? Porque digamos, si esta es mi función, digamos, si una función f cualquiera, esto sería df de x. Pero yo sé que esto, que es esto, es igual a esto. Entonces lo puedo sustituir. Entonces paso de este valor a este, que ya es una función que depende de x y puedo derivar más sencillo. Entonces, al derivar este primer factor, yo solo derivo esto. Entonces, recuerdan, x a la menos 1, derivo x a la menos 1 y me queda menos x a la 2. Y después, me queda un 12. ¿Ok? Y ya me queda esta condición igualada a 0. Entonces, despejo y tengo esto que está acá, ¿verdad? Despejando la x, sacando raíz, etc. Y ese es mi valor de x cuando el periodo es mínimo. Y como decidió o sea, cómo se sabe qué agrupar, digamos, en el caso 12, 7 al cuadrado. No, eso es lo que yo les digo, digamos, eso ya es A la, como, a la derecha queda X, pero también queda otra que es L. sí, pero es que digamos, esa es la forma más sencilla, un ejemplo de despejar, porque ustedes no pueden, por ejemplo,
si se ponen a despejar nunca les va a quedar solo X, sino les va a quedar esa constante L. Pero de hecho, la ventaja es que esa constante L ustedes la conocen del ejercicio, ¿verdad? Esta es una forma en que yo lo solucionaría porque me queda más sencillo el despeje. Pero ustedes pueden, por ejemplo, haberlo hecho con T, ¿verdad? El problema con, digamos, el T que nosotros teníamos al inicio, o sea, derivar T con respecto a X, es que vean que tienen una raíz. Y esa raíz, después la derivada se les va a hacer muy grande y muy compleja, pero van a llegar a un valor parecido de X o Así, pero igual. sí, sí se podría, digamos. Ajá, ajá. Lo único es que yo lo hice así porque para mí me resulta más fácil, se comporta igual. Yo lo que hago es nada más hacer esta igualdad, aplicar la igualdad. Pero O como sea, les dije, ajá, sí, sí, si lo hago como lo hago, debería llegar al mismo valor, no ajá, importa cómo lo haga. sí. Lo único que se les va a hacer así grandísimo la parte del, La parte del derivar. ajá. Lo que les digo es que vean que está esa opción. Digamos, si ustedes ven algo así, pueden hacerlo también y vean que les ahorra mucho tiempo. Ya, por ejemplo, no duran, no sé, 15 minutos pensando que lo están haciendo correctamente, haciendo el ejercicio, que tal vez pueden durar unos 7, ¿verdad? Y ya son 7, bueno, 8 minutos que se ganan. Pero eso es como, digamos, por eso es que les digo que es importante esta parte de resolución de problemas porque pueden ir aprendiendo también como truquillos a la hora de resolución, ¿verdad? Y allá uno que tiene varios tiempo haciendo esto, ya ahí agarra a veces volados. Entonces, esa es parte, digamos, de pasarles esos volados a ustedes. Y la parte B dice, ¿cuál es ese periodo mínimo? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Con esta ecuación habíamos averiguado, sustituyo los valores de L, de X y de X, ¿verdad? Y me da que este es el periodo mínimo. O sea, en esta posición lo alcanza y este es el valor. ¿Ok? Y bueno, voy a pasar al ejercicio 5. Ok, entonces este ejercicio 5, quiero que ustedes me digan qué entienden. Dice, el gráfico anterior es un gráfico del periodo de un péndulo físico versus la distancia desde el punto de pivote hasta el centro de masa. Si el péndulo físico está suspendido a 30 centímetros del centro de masa, un péndulo simple que tendría el mismo periodo tendría una longitud de aproximadamente. Okay. Ya como les está hablando de periodos, porque les está preguntando el periodo del péndulo simple, yo sé que tengo que utilizar la ecuación del periodo del péndulo simple, que es 2pi por la raíz de L entre G. ¿Ok? Pero vean que el gráfico no es de péndulo simple, es de péndulo físico. Entonces, ¿qué información nos da el gráfico que sea importante? O sea, ¿qué ven ustedes importante de ese gráfico? Que en 0,30 el periodo es 1,55. O eso es relevante. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque el problema les dice que primero el péndulo físico está suspendido a 30 centímetros. Okay. Vean que el eje X está en metros, entonces tienen que pasar esos 30 centímetros a metros. Ahora, les dice que cuánto es la longitud si el péndulo físico y el péndulo, perdón, si el péndulo simple tiene el mismo periodo, por ejemplo, que el péndulo físico. Entonces, me voy a la gráfica y digo, ok, me está diciendo que el péndulo físico está suspendido a 30 centímetros, que son 0.30 metros. Entonces, me coloco aquí y me voy hasta tocar gráfica. ¿Ok? Yo toco la gráfica cuando en el eje Y es 1.55. Entonces, mi periodo del péndulo físico es 1.55 en 30 centímetros o 0.30 metros. ¿Ok? Ahora, este periodo que está aquí, según el enunciado, es el mismo para el péndulo simple.
Entonces lo único que hago es despejar la longitud, que eso es lo que me está pidiendo el problema, y sustituyo los valores. Vean que solo depende del periodo. Y me dice que la longitud de mi péndulo simple con ese mismo periodo que el péndulo físico es de 59.6 centímetros. ¿Sí quedó claro eso? Vean que el ejercicio era de este tema, pero yo casi que no utilicé tantos conceptos. Nada más lo difícil era entender que la gráfica me está dando la información para la resolución del ejercicio. ¿Qué fue lo que dijeron? Era buscar un punto en la gráfica que me diera el valor, por ejemplo, el periodo. ¿Queda claro? Profe, esa longitud sería la parte que está suspendida del péndulo simple o la longitud de o sea, el que estamos usando 30 centímetros. Es que el 30 centímetros es del péndulo físico. Entonces, de hecho, vean que dice que es la distancia desde el punto de pivote hasta el centro de masa. O sea, la gráfica en sí es la misma, se supone, para los dos, ¿o no? No. Esta No. gráfica es del péndulo físico. Pero el enunciado les dice, un péndulo simple que tiene el mismo periodo, o sea, el que ustedes acaban de sacar, tendría una longitud de aproximadamente. O sea, lo que ustedes necesitan saber es el periodo del péndulo físico, porque el enunciado les dice que es el mismo el mismo periodo para el péndulo simple. Lo único que tienen que averiguar es cuánto es la longitud del péndulo simple. Pero, por ejemplo, les está hablando de cosas diferentes. En particular, este enunciado les da esa condición, ¿verdad? Que los periodos sean iguales. Puede ser que tal vez, no sé, que el enunciado les diga, el periodo del péndulo simple es la mitad del periodo del péndulo físico, por ejemplo. Entonces ustedes saben que lo que van a tener que utilizar es la mitad de 1.55, ¿verdad? Usamos el mismo periodo porque el enunciado me dice que es que son iguales, pero pudo haber puesto otra condición. Bueno, aunque en la fórmula no se usa el 30, ahora el 30 solo se usó al inicio para sacar el periodo en el punto mínimo. Ajá, lo que ustedes necesitaban eso de los 30 era para averiguar en la gráfica cuánto era el periodo en esa distancia. Y ya solo ahí lo utilizan. Ok.